Toda la honra y la gloria es para Jesucristo. Bueno, siempre es un gozo, un placer, una bendición poder hablar, enseñar, ministrar la bendita palabra de Dios. Y hoy estaré tratando el tema la iglesia en las casas, volviendo a lo original. En el tema anterior les hablé acerca del ministerio de Jesús en las casas y el poder de una visita a tiempo y con propósito. Hoy les quiero hablar acerca del ministerio de la iglesia del Señor Jesucristo en las casas. Ese fue el modelo original que encontramos en las Sagradas Escrituras. Fue uno de los recursos, vamos a decir, de una de las estrategias que la iglesia del Señor implementó en todo el libro de los Hechos y en todo el ministerio que ejercieron en aquel tiempo y en este tiempo, lo que podemos llamar ahora, lo que llamamos ahora las células, pero que en la Biblia fue llamado la iglesia que está en tu casa. No era que la casa era la iglesia, sino que la iglesia iba y se reunía en las casas, utilizaba las casas como una estrategia de enseñanza, predicación, crecimiento, desarrollo del evangelio. Y no era la casa la iglesia, sino que la iglesia, creyentes, cuerpo de Jesucristo, nacidos de nuevo, pueblo de Dios, iba a las casas y allí enseñaba, predicaba y allí ministraba. Pero no solamente, como vamos a ver, lo hacían en las casas, sino también en el templo, porque es importante señalar que las células es como un brazo de extensión, de crecimiento de la iglesia o del conjunto de creyentes, porque la iglesia no son paredes, no es un lugar, la iglesia es un cuerpo espiritual que está conformado por cada hijo, por cada hija de Dios que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro con Jesucristo y que ha venido a ser hijo o hija de Dios, y espiritualmente está unida a Jesucristo, porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Él es la cabeza espiritual y la iglesia, los creyentes, el cuerpo espiritual, que con la cabeza espiritual que es Jesucristo conformamos el cuerpo y la iglesia del Señor. Entonces dice la Escritura en Romanos 16:5, dice la palabra: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces vemos que la Biblia habla: saludad a la iglesia de su casa, la iglesia que se reunía en su casa. Y lo podemos ver también allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, 19. Te daré estas citas para que las estés leyendo, estudiando y puedas meditar en ellas. Dice 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, con la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Así que la iglesia se movía, se dirigía, se establecía en las casas, y allí estaba Dios, y allí se movía Dios, y allí hablaba Dios a través de sus líderes, a través de sus ministros, y allí se desplegaba el poder de Dios también, porque el poder de Dios es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive en el corazón y en cada creyente, en cada hijo de Dios. Por eso me gusta lo que Pablo dice en el libro de Colosenses. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 29, dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
La potencia de Él, de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en el corazón de cada creyente. Y el Espíritu Santo debe de actuar en cada creyente, en cada lugar. Porque no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Es la casa espiritual del Señor, que somos nosotros, los creyentes. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo está permanentemente dentro del creyente. Y el creyente debe de dejar fluir y manifestar el poder del Espíritu Santo en el lugar donde se encuentre. Porque el poder del Espíritu Santo no es para agradarnos a nosotros. El poder del Espíritu Santo es para ayudar a los necesitados, a los angustiados. Es para ministrar, para servir a los otros. Y en primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido. ¿De quién? Del Espíritu Santo, ministrelo a los otros. Los dones no son para ministrármelos a mí, son para ministrarlos a favor de otros. Y dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dios le ha dado a cada hijo, a cada hija de Dios un poder. Y este poder es el Espíritu Santo. Este poder es la palabra de Dios. Este poder es la obra de la cruz. Es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces el poder de Dios habita en nosotros y nosotros tenemos que llevar ese poder en todo lugar donde nos encontremos. Allí tenemos que dejar que el poder, que la persona del Espíritu Santo manifieste su poder a favor de otros, para glorificar a Dios, para que otros reciban la bendición, la ayuda, la provisión divina de Dios. O sea que usted y yo, como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, somos un canal de bendición de Dios para la gente. Y me gusta lo que el apóstol Pablo dice allí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 4, dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted tiene que caminar por fe. Caminamos por fe, porque la Biblia dice: el justo por su fe vivirá. Así que cuando usted hable la palabra, ore a favor de la gente, declare la bendición de Dios sobre la gente, declare la liberación, declare la sanidad, declare la restauración, declare la vida. Porque el Espíritu Santo tomará la palabra y la hará viva en el corazón de la gente. No es usted quien va a liberar a nadie, ni a sanar a nadie, ni a reconciliar y a restaurar a nadie. Es el poder, es la persona del Espíritu Santo a través de usted. Usted es el vaso, el canal. Pero confíe en el Espíritu Santo que mora en usted. Y por eso el Señor le dijo: cuando os lleven y os persigan, el Espíritu Santo hablará a través de ustedes. Él pondrá las palabras y hablará a través de ustedes. Así que no es usted quien va a sanar a nadie. El que sana es la palabra, es el Espíritu Santo, es la obra de la cruz. Usted solamente lo declara y lo cree en el nombre del Señor Jesucristo. Así que es importante que usted vaya con esa claridad y con esa visión. También dice en Colosenses 4:15, Colosenses 4:15, dice las Sagradas Escrituras: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Saludad a los hermanos y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Así que la iglesia tiene que volver a las casas. La iglesia tiene que volver a la familia. La iglesia tiene que volver a los necesitados.
La iglesia tiene que volver a manifestar el poder de Dios. La iglesia tiene que volver a romper las ataduras, las tinieblas, las maldiciones, las frustraciones, las derrotas en la vida de la gente, porque el poder de Dios no me es dado para satisfacerme o llenarme a mí. Me es dado para servir, me es dado para ministrar, me es dado para ayudar a los demás, a ayudar a los demás en sus necesidades. Entonces es importante que la iglesia vuelva a las casas, vuelva a las familias. Jesucristo lo hizo. Y en otros temas que daremos, seguiremos hablando un poco más acerca de esto, en los discípulos, en los profetas, en los apóstoles. Amén. Filemón 2, en el libro de Filemón, también nos dice las Sagradas Escrituras. Puedes tomar nota de estos versículos y leerlos con calma, con tranquilidad, y pedirle a Dios la luz, el conocimiento y la guianza. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y a la iglesia que está en tu casa. Y en el libro de Filipenses 4:22 también encontramos esta verdad. Filipenses 4:22 dice la palabra: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Todos los santos te saludan, especialmente los que asisten, los que se congregan en la casa de César. Mire lo que sucedió en Hechos 16, 31 al 34. Hechos 16, 31 al 34. La palabra del Señor dice: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por supuesto que allí la casa no es la pared, la casa es el hogar, la familia. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó la herida y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo llevó a su casa, le predicaron la palabra. Se salvaron porque recibieron la gracia de Dios por Jesucristo. Y fueron bautizados en aquella hora. Y allí se fundó una iglesia. La iglesia de Corintios nació allí. Y generalmente las iglesias nacen con grupos pequeños en las casas. Los ministerios también. Puedo decirles que todos los ministerios de aquí, de MCI, Maracaibo, Norte, hemos nacido en las células, en las casas, sirviéndole a Dios. En mi caso particular, aún en el caso del pastor Franklin, del pastor Edward, del pastor Newman, de la pastora Bexi, del pastor Jesús, del pastor Danilo, del pastor Arnaldo y Karina, y de todos los que hoy están ministrando, el pastor Ega, el pastor Jazmín, Osmel, Yareli, el pastor Denny, la pastora Lidwina, y aún vamos a las casas, aún atendemos gente en las casas, pero los ministerios han nacido en células. Y de las células han nacido iglesias. Pero aún cuando aún somos ministros de Dios ya ordenados por años, nunca hemos dejado de ir a las casas, de ir a la gente, de ir a la familia. Y
En el caso particular nuestro tenemos gente que no va y se reúne con nosotros, pero nos reciben en su casa y reciben la palabra de Dios, y hemos estado viendo cambios aún en sus vidas. Desearíamos que fueran y se reunieran, pero Dios está trabajando, la palabra de Dios está actuando en sus corazones, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando usted habla la palabra, donde usted hable la palabra, esa palabra comienza a actuar en los corazones, comienza a actuar en las vidas, comienza a actuar en las mentes, comienza a actuar en la familia, comienza a actuar en la casa, comienza a actuar en el sector, comienza a actuar. Porque la palabra de Dios es viviente, es poder y es vida. Como dice el libro de Hechos 20:32, dice que la palabra de Dios tiene poder para dos cosas, dice ahí que tiene poder. Número 1, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El poder está en la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Una sola palabra cambió la mente, el destino, la actitud de Pedro en aquella barca. Una sola palabra bastó para que viniera un milagro y una gran pesca a su vida. Así que hay que llevar la palabra de Dios a las vidas, hay que llevar la palabra de Dios a la familia, y hay que dejar que Dios y la palabra actúen en los corazones y en las mentes por medio de su palabra, y Dios hará la obra y la hará perfecta, porque el que comienza la buena obra, ese mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo importante es sembrar la semilla de la palabra y dejar que el Espíritu Santo trabaje con esa semilla en los corazones y en la familia, y en su tiempo segaremos, en su tiempo veremos el resultado, el fruto de esa palabra. Lo importante es que la gente te reciba, que la gente escuche la palabra con atención. Deja que la palabra y el Espíritu Santo hagan y perfeccionen la obra en la gente. No eres tú ni soy yo quien va a cambiar los corazones, que va a cambiar la mentalidad, que va a cambiar la familia, que va a cambiar a una persona. Es la palabra, es el amor, es el Espíritu Santo en ello. En el libro de Hechos 2:46 dice la Escritura: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían conjuntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánimes cada día en el templo y en las casas. Las dos cosas son importantes: la reunión del templo y la reunión de las casas. Recordemos que las casas es un brazo, las células son un brazo de la iglesia. La iglesia va a las casas a extender el reino desde las casas. Y me gusta lo que dice también Hechos 5:42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y en las casas y en todo lugar no hay que cesar de enseñar y predicar a Jesucristo. En el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, con sabiduría, en el tiempo propicio, hay que enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y allí también dice en la palabra
que el Señor, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque se convertían en el templo y se convertían en las casas, porque enseñaban y predicaban en el templo y enseñaban y predicaban en las casas. Y donde hay enseñanza y predicación hay conversión. El Espíritu Santo toma la palabra, redarguye, ilumina y trae a salvación y a vida eterna. Entonces, ¿por qué crecían todos los días? Y añadía el Señor, porque todos los días enseñaban y predicaban en el templo y en las casas y en todo lugar, porque el Señor le dijo: predica la palabra. Y le dijo a Pablo a Timoteo, allá en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, le dijo: te insto que enseñes, que prediques la palabra en todo, a tiempo y fuera de tiempo. Así que la palabra, la enseñanza, la predicación no puede faltar nunca, ni en las casas, ni en el templo, ni en ningún lugar donde esté la iglesia que eres tú y soy yo y somos nosotros. En Hechos 20:20 dice la palabra: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. No he rehuido, dijo el apóstol. Es más, el 27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, públicamente, en el templo, en la sinagoga, en las calles, en la cárcel, en las aldeas, en las plazas, en los carros por puestos, en los autobuses, en los hospitales, en las cárceles, por la radio, en la célula. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Gloria al Señor. También encontramos, ¿verdad? Encontramos en Hechos 10:30. Vamos a ver qué dice Hechos 10:30. Dice la palabra: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Así que Pedro fue enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio para predicarle a Cornelio y a todos los que estaban en su casa. Y fíjense lo que pasó. Versículo 46 dice. En el 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. ¿Dónde cayó el Espíritu Santo? ¿Dónde comenzó la iglesia? Aquí. ¿Dónde hubo salvación, liberación, vida eterna? En la casa de Cornelio le habló el Espíritu Santo, le habló el ángel a él. Y allí vino Pedro. Pedro nos dijo: bueno, díganle a Cornelio que venga al servicio del día jueves, que allí le hablaré y le predicaré la palabra. No, él fue a llevarle la palabra guiado por el Espíritu Santo. Por eso digo, una visita a tiempo, guiada por el Espíritu, tiene un poder extraordinario de liberación, de sanidad, de bendición. Y por eso usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu y tenemos que visitar con propósito. Nunca debemos de llegar a un lugar sin dejar una palabra, un consuelo, una palabra de fe, esperanza, sin orar, sin declarar liberación, sanidad, restauración, protección, provisión.
sobre ese lugar, sobre esa persona o sobre esa familia. Entonces, qué interesante todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, Lucas 5:19. Lucas 5:19. El Señor le dijo a este hombre, Lucas 5, Marcos 5:19, perdón, en Marcos, capítulo 5:19 dice la palabra. Mas Jesús no se lo permitió. Este hombre dijo, fue sanado, fue liberado, fue salvado. Y él quería seguir a Jesús, y Jesús dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa, sé luz, sé testimonio, muéstrales el milagro, muéstrales el poder de Dios a los que están allá en tu casa. Por eso la iglesia tiene que volver a la casa, tiene que volver a las casas, tiene que volver a la familia, tiene que volver allá. Y recordemos que fue en una casa donde descendió el Espíritu Santo en Hechos 2 del 1 al 4. Vamos a ir terminando en Hechos 2 del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al nombre del Señor. Y en Hechos 16, en Hechos 10 del 6 al 13, ahí es la parte de Cornelio. Bueno, hoy quiero hacer una oración por su vida. Hoy quiero ministrarle a su corazón, a su vida, porque fue en un aposento que descendió el Espíritu Santo, fue en la casa de Cornelio que descendió el Espíritu Santo, fue en una casa que comenzó la iglesia formalmente, y fue en una casa donde comenzó la iglesia de los gentiles, en la casa de Cornelio. Así que las iglesias que hoy usted ve grandes generalmente han comenzado pequeñas, con semillas pequeñas, porque lo pequeño es lo que se va convirtiendo en grande. Las pequeñas semillas son los que dan los grandes árboles. Así que no es cualquier cosa atender una célula, no es cualquier cosa ser un líder de célula, no es cualquier responsabilidad el tener la oportunidad de llevar la palabra de Dios a una célula, a una persona, a una familia. Es una gran oportunidad, es una gran responsabilidad, porque estamos ministrando vida, estamos ministrando almas, estamos ministrando necesidades. Por eso siempre tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca, y la palabra de Dios siempre tiene que ir por delante. Lea la Biblia para que cuando usted vaya, hable la palabra de Dios, ministre palabra de Dios, porque la palabra trae el consuelo, la palabra trae la liberación, la palabra trae la restauración, la palabra trae la luz, la palabra trae la esperanza, la palabra abre la puerta y da la salida. Es la palabra de Dios. Pero Dios quiere darte también palabras de vida, como se las dio a Moisés, como leyendo la Biblia, orando, pidiéndole a Dios la dirección, al Espíritu Santo, la enseñanza. Y Él siempre tendrá una enseñanza, una palabra de Dios para darte, para que tú vayas a dar y a bendecir a otros. Entonces quiero orar por ti. Primero quiero hacer una oración de fe para que aceptes y recibas a Jesucristo. Cualquier persona que no haya hecho esta oración de fe,
dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así que si confiesas, aceptas y recibes a Jesucristo, que es el único Salvador, el único reconciliador, el único Redentor, hoy tu vida será alcanzada en misericordia. Puedes repetir esta oración: Señor Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida, pongo mi vida delante de ti, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame en tu sangre y trae libertad, luz y esperanza a mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación y la vida eterna. Si has hecho esta oración de corazón sincero, el Señor ha entrado en tu vida. Comienza a leer la Biblia, a orar y busca un lugar para congregarte, para que sigas creciendo en la fe. Y quiero orar también por ti, mi amado hermano y hermana, para que el Espíritu de Dios descienda allí donde tú estás. Y si no has hablado en lengua, si no has sido bautizado o bautizada con el Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo, la unción del Espíritu Santo desciende sobre ti y en este momento el poder del Altísimo te cubre. La unción rompe todo yugo, las lenguas del Espíritu se desatan, viene un gozo profundo a tu vida y en este momento ríos de agua viva se sueltan de tu interior. Allí recibe el bautismo, las lenguas, el poder, la gloria de Dios te cubren y eres sanado, sanada y libre de toda dolencia, de toda enfermedad, de toda opresión. La unción pudre todo yugo porque está sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. Te bendigo en gran manera en el nombre de Jesucristo.